El demonio del costal. En el antiguo pueblo de San Bartolomé, la pobreza era común, pero la riqueza repentina era sospechosa. Allí, cuando alguien prosperaba demasiado rápido, no se hablaba de trabajo duro, se hablaba de pactos, y mi abuelo Julián fue el ejemplo más claro de ello. Y, antes del pacto, mucho antes de que la casa grande existiera, antes de las tierras fértiles y el ganado numeroso, el abuelo era apenas un campesino más. Tenía manos agrietadas, espalda torcida y una mirada cansada que parecía cargar años que no le correspondían. Mi abuela estaba enferma. Tosía sangre por las noches. Los doctores pedían dinero que no existía. Sus hijos, mi padre entre ellos, dormían con hambre. El abuelo intentó todo. Vendió herramientas, vendió muebles, vendió hasta el anillo de bodas, pero no fue suficiente. Y entonces una noche desapareció, sin despedirse, sin decir a dónde iba. El encuentro en el monte. Lo que sé de esa noche lo supe años después, cuando encontré su cuaderno escondido detrás de una tabla floja en el granero. El abuelo escribió que caminó hacia el monte más profundo, donde los árboles crecen torcidos y el aire pesa distinto. Allí escuchó algo arrastrándose. No eran pasos, era tela contra tierra. Una figura emergió de entre los árboles, alta, encorvada, con un costal enorme al hombro. El demonio no tenía rostro como el nuestro. Su piel parecía hecha de retazos de oscuridad cosidos entre sí. Sus manos eran largas, con dedos como ramas secas. «¿Qué ofreces?», preguntó la criatura. «Mi vida», respondió el abuelo. El demonio rió. «Tu vida es poco, la tomaré, pero no hoy». El trato fue claro. 70 años de vida, riqueza inmediata, prosperidad para su sangre, y cuando el demonio regresara, vendría por lo que le pertenecía. El abuelo firmó con sangre, y el demonio guardó algo dentro del costal. 3. La prosperidad. A la semana siguiente aparecieron cabezas de ganado que nadie había visto llegar. La tierra estéril comenzó a producir. Las lluvias favorecieron solo nuestras parcelas. Los negocios salían bien, demasiado bien. La casa grande fue construida en menos de 6 meses. Gruesas paredes, puertas pesadas, ventanas altas. Pero el abuelo cambió. Guardó un costal viejo en el granero y prohibió tocarlo. «No lo miren, no lo abran, no lo carguen». Yo tenía 10 años cuando lo vi moverse por primera vez. Fue una madrugada. Escuché rasguños. Bajé con una vela. El costal se estremecía levemente, como si algo respirara dentro. Corrí. Nunca lo olvidé. 4. Los años del miedo. Con el tiempo la riqueza creció, pero también el silencio del abuelo. Se sentaba en la sala mirando la puerta. A veces murmuraba fechas. 70 inviernos. Mi padre creía que era culpa. Yo sabía que era espera. A los 69 años, el abuelo dejó de dormir. Pasaba noches enteras sentado, esperando. La noche señalada. El día que cumplió 70 años, el aire cambió. No fue una tormenta común. Fue un silencio previo. Los perros dejaron de ladrar. Las aves no cantaron al atardecer. Cenamos en tensión. A la medianoche exacta, el viento comenzó, y lo escuchamos, arrastrándose por la calle empedrada, tela raspando piedra. La puerta principal se abrió sola, y entró el demonio del costal, más alto que el marco de la puerta, más delgado que una sombra, con el mismo costal, pero ahora parecía moverse desde dentro. «El cobro. Julián», dijo la criatura con voz como tierra cayendo sobre un ataúd. El plazo terminó. El abuelo se levantó sin resistencia. Yo pacté, no ellos. El demonio inclinó la cabeza. «Tu sangre disfrutó la riqueza. Tu sangre comparte la deuda». Abrió el costal. Dentro no había objetos. Había manos. Decenas. Cientos. Manos pálidas que se retorcían buscando salir. Susurros. Lamentos. Almas. El abuelo comenzó a elevarse sin que nadie lo tocara. Mi hermana gritó. Yo recordé el cuaderno. Corrí al granero.
Lo encontré detrás de la tabla suelta. La última página decía: si todo lo obtenido es destruido antes del último aliento, el pacto se rompe. Volví corriendo. El abuelo ya estaba a medio cuerpo dentro del costal. Mi hermana prendió la chimenea. Arrojamos escrituras, dinero, joyas, contratos, todo lo que provenía de la riqueza. El fuego creció. El demonio gritó. Las manos comenzaron a salir del costal, arrastrándose hacia nosotros. La casa vibraba. El aire se volvió irrespirable. Arrojé el cuaderno al fuego. El demonio lanzó un alarido que rompió los vidrios. El costal comenzó a encogerse. Las manos se deshicieron en polvo. El abuelo cayó al suelo. Y el demonio desapareció en humo negro. Septi, el precio final. A la mañana siguiente la riqueza había desaparecido. El ganado muerto, las tierras secas, el dinero reducido a ceniza. La casa comenzó a agrietarse en semanas. El abuelo sobrevivió, pero jamás volvió a hablar. Nunca volvió a mirarnos directamente. Siempre observaba el rincón donde el costal cayó. Peto, lo que no terminó. Pensamos que había acabado. Nos equivocamos. Años después, una madrugada, escuché algo afuera. Tela raspando piedra. Miré por la ventana. Una figura se alejaba por la calle de San Bartolomé, con un costal al hombro, y dentro algo se movía. Al día siguiente murió el hijo mayor de un vecino, sin explicación. Entonces entendí. El pacto no murió, solo cambió de deudor, porque el demonio del costal no viene solo por quien firma, viene por la sangre que se beneficia, y las promesas hechas en la oscuridad nunca desaparecen, solo esperan. Parte Dundo. La sangre que quedó pendiente. Han pasado 15 años desde aquella noche en San Bartolomé. El abuelo murió sin volver a decir una sola palabra, pero lo peor no fue su silencio, fue que nunca dejó de mirar el rincón donde el costal cayó, ni siquiera cuando ya estaba ciego. Y el sonido regresa. Yo me fui del pueblo a los 20 años. Intenté olvidar, intenté convencerme de que lo vivido fue histeria colectiva, sugestión, trauma infantil. Funcionó, hasta que empezó el sonido. Primero fue leve, un roce, como tela arrastrándose detrás de mí cuando caminaba por el pasillo de mi apartamento en la ciudad. Luego, más claro, rasguños debajo de la cama, respiración, lenta, pesada. Pensé que era mi mente, hasta que una madrugada desperté paralizado. No podía moverme, pero podía escuchar. Algo se movía a los pies de mi cama, tela raspando suelo, y una voz, susurrando mi nombre. No venía del cuarto, venía desde adentro del colchón. Gundu, la herencia invisible. Regresé a San Bartolomé. La casa estaba abandonada, pudriéndose. El granero había colapsado parcialmente, pero el rincón de la sala seguía intacto, el mismo donde el costal cayó. El aire ahí era más frío. Me arrodillé, toqué el suelo y lo sentí. Debajo de la madera, algo hueco. Excavé con una barra vieja hasta romper las tablas y lo encontré, enterrado. El costal no estaba quemado, no estaba destruido, estaba más pequeño, como si algo hubiera sido retirado, pero no todo. Cuando lo toqué, se estremeció, lo solté. Desde dentro, algo golpeó suavemente, 3 veces. 3. La verdad que el abuelo no dijo. Entre las cosas viejas encontré una hoja suelta del diario que nunca vimos. Estaba escondida dentro de una Biblia. Solo decía: no pude pagar completo. Me dieron una opción: dividir la deuda. Mi sangre se heló. Dividir, no romper. Dividir. El demonio no perdió, repartió. Cada descendiente heredó una fracción, y ahora estaba cobrando. Cuarto. El llamado. Esa noche dormí en la casa. No debía haberlo hecho. A las 3:00 am, el aire se volvió pesado. El costal comenzó a moverse solo en la sala. Se inflaba, como si respirara. Y entonces, la puerta se abrió. No hubo viento. No hubo pasos. Solo apareció, más alto que antes, más delgado, más definido. Su piel ya no parecía sombra cosida. Ahora parecía hecha de piel humana estirada. La deuda madura.
dijo con voz más clara que nunca. Y tú eres la parte que falta. Intenté hablar, no pude. Mi cuerpo no respondía. El costal se abrió solo. Ya no había cientos de manos, había pocas, pero entre ellas vi la del abuelo, intentando salir, intentando advertirme. Ve, el verdadero pacto. Tu abuelo rogó por dividir el pago, dijo el demonio. Acepté, porque el miedo en generaciones es más nutritivo que una sola alma. Sentí que algo me jalaba desde el pecho, no el cuerpo, algo más profundo, como si me estuvieran arrancando el nombre. Puedes terminarlo, susurró, o puedes heredar el costal. Y entonces entendí. El costal no era prisión, era contenedor de pactos. Alguien debía cargarlo, alguien debía ofrecerlo, o el demonio tomaría todo de golpe, incluyendo a mis futuros hijos. La decisión tomé el costal. Quemaba al tacto. Sentí voces dentro. Algunas lloraban, otras suplicaban. Una era del abuelo. No decía palabras, solo repetía mi nombre. El demonio extendió la mano. Cárgalo, y tendrás prosperidad. Divide la deuda otra vez. Miré la casa destruida, la pobreza que regresó, el sacrificio inútil, y entendí algo peor que el miedo. El demonio no obligaba, tentaba. Cerré el costal, lo até con fuerza, y caminé hacia el monte, el mismo claro, la misma oscuridad. Lo enterré profundo, tan profundo como pude. Regresé sin mirar atrás. Sede, el final que no es final. Han pasado 3 meses. No he vuelto a escuchar el costal. No he visto sombras. Pero cada noche, cuando me estoy quedando dormido, siento peso en la espalda, como si algo descansara allí, esperando que lo cargue, esperando que lo ofrezca, porque el demonio del costal no desaparece. Solo necesita que alguien crea que puede vencerlo. Y a veces, en el silencio antes de dormir, escucho tela moviéndose detrás de mí, y una voz que susurra: la deuda nunca muere, solo cambia de hombro. Parte 3. La herencia del horror. Han pasado 5 años desde que enterré el costal en el claro del monte de San Bartolomé. Creí que había terminado con el pacto. Creí que la deuda había sido contenida. Me equivoqué. Y la sombra en la espalda. Desde hace semanas siento un peso constante. No en el cuerpo, en el alma. Al dormir, el peso se intensifica. Al despertar, una marca invisible queda en mi cuello, como si alguien hubiera intentado ahogarme sin tocarme. Cada noche, la tela se mueve en la penumbra. Al principio pensé que era un sueño, un residuo del terror de mi infancia. Pero el sonido se volvió real, un arrastrar constante, susurros que pronuncian mi nombre. Una noche, la voz fue clara. No puedes escapar de lo que es tuyo. Al darme vuelta, vi la silueta del demonio flotando, apenas visible en la oscuridad. Su costal estaba detrás de él, flotando, respirando, vivo. Goun, el mensaje del abuelo. El espíritu del abuelo comenzó a aparecer en sueños. Su cara demacrada y ojos hundidos me miraban con terror, como si suplicara: hijo, no cargues. Susurraba: no puede ser vencido. Intenté hablarle. No podía. Su voz era hueca, atrapada en un susurro que llenaba toda la habitación, y sentí que las manos del costal habían empezado a tocar mi espalda mientras dormía. Al despertar, encontré marcas de uñas invisibles recorriendo mi espalda. 3. La tentación del demonio. El demonio comenzó a aparecer más seguido. No entraba, solo observaba. Carga el costal, susurraba. Solo tú puedes sostenerlo, solo tú puedes prosperar. Me ofrecía riqueza, poder, vida larga, todo lo que alguna vez mi abuelo había tenido, pero sabía que el precio era terrible. Cada vez que aceptara, una parte de mi sangre, de mi familia, se perdería dentro del costal. La tentación era perfecta. Cada noche el peso crecía. Cada noche los susurros se volvían gritos. Cada noche el costal se acercaba más a mí. 4. La verdad revelada. Una noche durante la luna llena,
Decidí seguir el sonido del costal hasta el monte. Allí, entre los árboles torcidos, el demonio apareció. Esta vez no tenía forma humana. Era una amalgama de manos, piel, ojos y sombras. «Toda tu familia pagará», dijo. «Pero tú puedes continuar la cadena». Entonces entendí. El demonio no coleccionaba almas por diversión. Su objetivo era la perpetuidad. La maldición de los pactos nunca muere. Solo se fragmenta y pasa a la siguiente generación. El abuelo no falló. Solo retrasó lo inevitable. Dentro del costal no había almas humanas normales. Había fragmentos de vidas, recuerdos, sueños, miedos. Todo lo que cada generación acumulaba y ofrecía por ambición. Cada vez que alguien muere, cada vez que alguien prospera con riqueza injusta, algo es absorbido. Y el demonio se alimenta de ello, creciendo más fuerte, más consciente, más despiadado. B. La decisión imposible. El demonio me ofreció un trato final. «Acepta», dijo. «Carga el costal. Tu familia será rica. Tu vida será larga. Tu miedo alimentará el mío. Y vivirás». Y supe que aceptar significaría condenar a mis hijos, a sus hijos, para siempre. Intenté destruir el costal. Lo prendí fuego. Las llamas eran consumidas por la tela, que vibraba, respiraba y absorbía el calor. El demonio rió. Sus ojos eran agujeros de vacío. «Nunca puedes destruir lo que soy», dijo. «Solo puedes ofrecerlo. Y si no lo haces, lo tomaré todo». Fi. La herencia. No tuve opción. El costal cayó sobre mis hombros. Pesaba más que la vida misma. Desde ese día no he vuelto a dormir. Cada vez que cierro los ojos, siento el peso en mi espalda. Cada vez que camino, siento que el demonio me sigue, observando cada decisión, cada pensamiento, cada suspiro. Comprendí algo peor que la muerte, la perpetuidad del terror, la maldición que no termina, la deuda que no puede ser saldada. Septi, el final de la esperanza. Ahora vivo como un hombre marcado. Mi familia está a salvo, por ahora. Pero cada vez que miro a mis hijos, sé que ellos cargarán la próxima fracción del pacto. El costal me susurra por las noches. Susurra promesas, chantajes, recuerdos. Cada suspiro que doy, cada lágrima que cae, alimenta algo que nunca podrá morir. Y sé que el demonio nunca se cansa, nunca olvida, nunca se va. En las noches más oscuras, cuando el viento arrastra hojas secas por las calles de San Bartolomé, escucho un sonido que congela la sangre, tela raspando piedra, y una voz que susurra: «La deuda nunca termina, solo cambia de hombro». Parte cuarto. El legado del costal. Han pasado décadas desde que cargué el costal en aquel monte de San Bartolomé. Creí que al asumirlo, al tomar la deuda sobre mis hombros, había salvado a mi familia. Creí que el sacrificio valdría. Me equivoqué. Y los descendientes. Mis hijos crecieron ajenos al peso del pacto, al menos por un tiempo. Pero la maldición nunca olvida. A la medianoche, los más jóvenes comienzan a escuchar susurros, rasguños bajo la cama, sombras que se alargan hasta rozar paredes. Cada generación hereda una fracción del costal. Cada generación acumula ambición, miedo y deseos que alimentan al demonio. El costal no es solo un objeto, es conciencia, es hambre, es memoria. Cuando mis hijos intentaron ignorarlo, el costal se movía por sí solo. Los sueños se convirtieron en pesadillas y las pesadillas en advertencias. Acepta, o todos mueren. Gund. La sed de sangre. El demonio nunca vino directamente por mis hijos. Hasta ahora. Cada noche, el peso en mi espalda aumentaba. Cada decisión que tomaba para protegerlos parecía insuficiente. Y un día comprendí la verdad que mi abuelo nunca entendió. El costal no solo toma almas, toma esencia. La esencia de los vivos. La riqueza obtenida injustamente, la ambición escondida, los secretos oscuros. Todo eso se convierte en alimento. Los descendientes no cargan el costal físicamente al principio.
Lo sienten en su interior. Un hormigueo constante bajo la piel, un latido que no es propio, susurros que llenan la cabeza y los sueños. Cuando alcanzan cierta edad, el costal comienza a aparecer ante ellos. Primero en la noche, luego en la realidad. Siempre contigo, susurra. 3. La última reunión. Una noche, reuní a toda la familia. Sentí que la maldición quería que actuáramos. El costal apareció en el centro de la sala, solo, moviéndose, respirando, como si esperara ser reclamado. Mis hijos, mis nietos, todos lo miraban con terror. Sus ojos reflejaban lo que yo sentí hace décadas. Miedo absoluto, parálisis. El demonio se materializó, más grande que antes, más terrorífico. Ahora podía moverse sin costal, pero el costal estaba allí, latiendo, vivo. El ciclo debe continuar, dijo. La deuda no termina, solo se transfiere, y lo entendimos todos. No podíamos destruirlo, no podíamos huir, no podíamos ignorarlo. 4. La elección imposible. El demonio ofreció la opción final, cargar el costal voluntariamente y prolongar la vida y prosperidad de la familia. Rechazarlo, y él tomaría a todos los descendientes de golpe, incluyendo a los más pequeños, y absorbería toda la sangre de la línea familiar. Sabíamos que no había escape. Cada uno de nosotros tenía una fracción de la deuda, y si alguien se resistía, el precio era mortal. Con manos temblorosas, los descendientes más jóvenes comenzaron a tocar el costal. El terror se mezcló con desesperación. El demonio sonrió. El primero que sostuvo el costal sintió como algo lo penetraba por dentro. Un frío absoluto, un vacío que se extendía hasta el alma. Sus gritos eran absorbidos, pero su cuerpo seguía vivo, atrapado en una prisión de conciencia y dolor. Cada sucesor que tocaba el costal recibía la misma maldición. Cada generación cargaba la sangre, los secretos y los miedos de la anterior. La perpetuidad del horror. Cuando pensé que había terminado, comprendí la verdad final. El demonio del costal nunca desaparece, nunca olvida, nunca muere. Cada generación recibe su parte, cada descendiente siente su peso. Cada noche, el costal se mueve y susurra. Incluso los muertos lo sienten, incluso los que intentaron huir. Incluso yo, que lo cargué primero, sigo sintiendo la presión, aunque ahora esté demasiado viejo para caminar. No hay final, no hay salvación, solo perpetuidad, solo horror que se hereda. Y en la oscuridad de cada noche, en cada susurro, en cada roce de la tela, el demonio recuerda a todos que la deuda nunca termina, solo cambia de hombro. Y yo sé, con claridad absoluta, que algún día mis nietos y bisnietos sentirán el peso en sus espaldas, y entonces comenzará otra vez. Fin.